Cuando ustedes no puedan venir, cuando no puedan venir, también van a poder preguntar en el grupo y yo voy a estar a disposición para responder, obviamente en cuanto pueda, en el momento que pueda, ¿no? Em, pero bueno, eclipses. Los eclipses son como muy polémicos siempre, ¿no? Son como situaciones que han estado como medio en la psiquis colectiva o la mitología. Por eso les dejé en el grupo de mitología ahora mismo un video que cuenta toda la historia de los eclipses y las leyendas, y me gusta mucho porque se sale, justamente el tema de los eclipses está más asociado a otras culturas, no a la cultura griega y romana, sino que más bien tuvo mucho peso en el mundo medio oriental principalmente, y en el mundo chino y japonés, asiático. Los eclipses tienen mucha mitología ahí, por eso viene esa relación de la cabeza del dragón y la cola del dragón. Los dragones son un animal místico, mitológico, que viene del mundo oriental asiático, no es del mundo occidental. Después está muy bueno el video que les mandé porque cuentan mucho de historias también de Perú, de Ecuador, de México, de América Latina, que también, o sea, de Abya Yala, le podríamos decir para ser más históricamente correctos, eh, que también tenían mucha mitología en función de los eclipses y habían podido calcular los ciclos de los eclipses y habían hecho mucha teoría sobre eso. Entonces, los eclipses justamente tienen la cualidad de pertenecer no a la cultura occidental, sino que luego de eso va a ir incluyéndose dentro de la cultura occidental con algunos pensamientos medios griegos después, ¿no? Que van a influir. Pero todo lo que es la asociación que se hace respecto a al eclipse como un momento de máxima tensión o de crisis o de conflicto es muy ancestral, ¿no? Sé que en mitología estuvieron viendo bastante sobre el Sol y la Luna y sobre esa relación, ¿no? Y justamente los eclipses tocan a dos de nuestros astros más cercanos, ¿no? De lo que nos conecta con el día y la noche, el movimiento de la luz y la oscuridad, con el orden del tiempo. Entonces, cuando ellos se encuentran en algún tipo de tensión, es normal que para nosotros eso sea vivido como una situación media crítica o catastrófica o que rompa el orden de lo establecido y construya otra cosa, ¿no? Pensando un poco cómo se pone en valor y en interpretación esto de los eclipses, ¿no? Bueno, ¿qué son los eclipses? Es un poco lo que vamos a ver, qué es un eclipse, qué tipo de eclipses hay, cómo se forma un eclipse, cada cuándo se producen. Bueno, en resumen, un eclipse es un evento astronómico en el que la luz del Sol está bloqueada temporalmente por la sombra de la Luna, la Tierra u otro astro. Estos eclipses pueden durar desde segundos hasta horas. Un eclipse total se va a perfeccionar mucho más tarde que un eclipse parcial que dura mucho menos, ¿no? Y acá pone otro astro porque a veces también cuando el Sol está en conjunción a algún otro astro como Venus o como, o como Marte, como Mercurio, justamente puede también intervenir dentro del eclipse, ¿no? Pueden estar también eclipsando esa situación y entonces va a tener un impacto en el término astronómico, que es decir, observable, visible, palpable, poco para diferenciar lo que hoy en el mundo contemporáneo es lo astrológico de lo astronómico. Lo astronómico siempre se refiere al fenómeno en sí, concreto y observable, ¿no? Mientras que el fenómeno astrológico va a tener que ver con la interpretación que le damos a eso. Entonces, mientras que un astrónomo va a hablar de las cuestiones técnicas y concretas del perfeccionamiento del eclipse, no va a decir que está en Aries ni quién casa nos cae. No le va a importar eso, no va a poner en su relato esa parte. Nosotros, los astrólogos, sí, y las astrólogas también, ¿no? Entonces, es interesante pensarlo que nosotros dialogamos siempre con ese evento astronómico, pero desde un lugar astrológico, que es la interpretación simbólica desde que el cual le damos esa mirada, ¿no? Voy a poner este videito, voy a recompartir para que se comparta con sonido.
Siempre me olvido compartir con sonido, entonces lo tengo que hacer varias. Ahí. Para entenderlo mejor, lo primero es alinear el Sol, la Tierra y la Luna. Si la Luna se esconde del Sol detrás de la Tierra, ésta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de luna. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol, pueden resultar eclipses totales, anulares o parciales. Dijimos que los eclipses de Sol ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En su ciclo de traslación, la Luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. La órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Si los vemos desde este ángulo, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Pero si lo vemos de perfil, nos damos cuenta que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Los puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica reciben el nombre de nodos lunares. Cuando la Luna pasa por un nodo lunar en línea con la Tierra y el Sol, se produce un eclipse. Esto sucede más o menos 2 veces al año. Pero si esta alineación se produce cada 6 meses aproximadamente, ¿por qué no podemos ver todos esos eclipses? Porque el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, y estos tampoco están sincronizados con los ciclos de traslación. Por eso cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en distintos lugares de la superficie de nuestro planeta. Si quisieras, podrías viajar por el mundo y convertirte en un cazador de eclipses. Bueno, bastante pregunta responde este video, que es, ¿qué son los nodos lunares en el término astronómico calculable? Que es un poco, Dios, me estoy riendo porque se abrió, automáticamente pasó a la cadabra de Lady Gaga. Digo, bueno, ok, es una señal. Es un tremendo temazo, pero bueno, ¿por qué se puso ahora? Em, Vimos los nodos lunares. ¿Por qué no se pueden ver todo el tiempo? ¿Por qué no hay todo el tiempo nodos? O sea, ¿por qué no todo el tiempo hay eclipses? ¿Cuáles son? ¿Qué son esos nodos? Y que cada año en el que nacemos hay un eje nodal que está funcionando, ¿no? Entonces, ahí estaría la explicación del año en el que nacimos. Hay un nodo que nos corresponde a nosotros. ¿Bien? Ese eje que es el punto en el que se da esa inclinación de la luna, que en realidad es la protagonista, pues se llaman nodos lunares, es la inclinación de la luna la que genera los nodos en el punto, porque como dijimos, el Sol tiene una cualidad de que está quieto en realidad, es el más fijo de todo lo que hay en el sistema solar. Si bien se mueve hacia adelante, no tiene una inclinación, no genera ninguna de las cosas, solo está irradiando el Sol. Lo que se va moviendo es el eje de la Tierra, la elíptica sobre, ¿no? La eclíptica de la Tierra sobre alrededor del Sol y en la inclinación de la Luna. En todas esas inclinaciones encontramos ese punto que lo hace la Luna, que es en los nodos. Como dijimos, también explicó otra cosa, que es por qué no se ven siempre en todos lados al mismo tiempo, sino en qué lugares se ven de la Tierra, ¿no? Esto es importantísimo porque empezaríamos a suponer ciertas cosas, que una cosa es que yo haya nacido con el sol y la luna eclipsado, que es alguien que te dice, bueno, me acuerdo que cuando recién empecé yo me preguntaba,
¿Y qué significa que alguien tenga el sol y la luna en el mismo signo? Que la persona tenga, no sé, el sol en oposición a la luna. Este tipo de preguntas en realidad las responden los eclipses, porque eso quiere decir que la persona puede haber nacido en un eclipse o en una luna llena nueva, dependiendo, pero alguna de ellas puede haber sido un eclipse. Entonces, si alguien te preguntara, ¿qué significa tener el nodo, la luna y el sol en conjunción? Como por ejemplo, naciera alguien hoy nace alguien, tiene el nodo en Aries con la luna, con el sol en Aries. Y la explicación sería que vos naciste en un eclipse. O sea, la explicación lógica es esa. Veremos si eso va a impactar más si la persona tuvo, además nació en este momento, no sé, en África, que se podía ver, o en China, que se pudo ver. Que además estaba esa sombra y esa visibilidad ahí, ¿no? Como también hay un impacto bastante importante que después eso se toma también para cosas así como astrocartografía, ¿no? Como también relocalización de carta, un poco de cosas que también se analiza qué pasa si el eclipse está presente tanto en esa carta, ¿no? Entonces, en primer lugar, la explicación concreta y de medición, no digo que no sea astrológica, pues sí lo es, pero de medición, esa es la explicación primaria. Ahora después veremos cómo eso se reinterpreta en la carta de la persona. Entonces, justo en este momento que fue el eclipse, hubo un terremoto en Tailandia, ¿no? Entonces, si una persona nacía en ese momento, podríamos suponer que, bueno, el contexto ya le estaba diciendo, mira, hay un terremoto en este momento, ¿no? Como hay una situación equivalente que veremos también sincrónica y funcionando. Em, pero esto es importante un poco para tener en cuenta por qué analizamos esto en las cartas, ¿no? Si mirar esto como un fenómeno dentro de una persona, ¿no? Tipos de eclipses. Bueno, el primero es el lunar, que es el que, por ejemplo, hace poco vivimos en Virgo. Vivimos un eclipse lunar. Dijimos que el eclipse lunar se produce cuando no está enfrentada la luna al sol, sino que está atrás de ello, ¿no? Y el sol lo está ocultando con la luz porque no puede dar luz, ¿no? Entonces, el eclipse lunar tiene lugar cuando la Tierra se interpone, o sea, está el Sol, la Tierra y la Luna. No es lo mismo que el solar, que está la Luna interviniendo al Sol, ¿no? En este es el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces, el Sol tapando la luz solar que normalmente ilumina la Luna, por esto la Luna toma un tono mucho más oscuro y este eclipse es común y se puede observar por la noche. O sea que si se diera de día este eclipse, nunca sería observado. Como si el de Sol, por ejemplo, ¿no? Los eclipses lunares pueden ser totales o parciales. Los eclipses totales se dan cuando la Luna entra entera en la sombra de la Tierra, o sea que se pone oscura completamente porque toda la Tierra tapa el sol, la luz del sol, entonces la deja como en oscura, mientras que los parciales solo se oscurece un cachito porque la pequeña parte de la luna aún está iluminada, ¿no? Eclipse total y parcial. Entonces, total, este tipo de eclipse se verá con la luna entera, queda como media roja, media, ¿no? Y el parcial es el tipo de eclipse donde la luna es como medio un mordisco, le dicen, ¿no? Un pedacito ahí se puede observar de la luz. Y el eclipse solar, a diferencia de esto, justamente ocurre cuando el Sol y la Luna y la Tierra están alineados. O sea, primero está la Tierra, la Luna y el Sol. Entonces es interesante que lo piensen, ¿no? Este tipo de eclipses pueden ser totales, parciales o angulares. Un eclipse total es el más, es como el más choqueante a nivel visual, ¿no? Porque es como que se va viendo cómo se va oscureciendo el Sol y hasta que lo logra hacer y se va. Pero esa inclinación es toda una percepción, ¿no? Que sucediera esto, porque en realidad, como dijimos, los eclipses solo son visibles desde la Tierra. No existe tal fenómeno astronómico por fuera del planeta Tierra. ¿Entienden a qué me refiero? ¿Por qué en otros lugares no hay eclipses? Si yo me posiciono, por ejemplo, desde
no sé, una piedrita estelar que hay por acá, un meteorito, y yo me posiciono. ¿Hay un eclipse ahí? ¿Podrían haber eclipses? Sí. Me encanta. Vieron que tengo esas mañas de profe, ¿no? Que es como a ver si están prestando atención a lo que explico, entonces hago una pregunta y esto me lo enseñaron en la universidad. Eh, no, porque no existe la luna, ¿no? No existe la luna ni esa elíptica que acabamos de analizar, ¿no? Y todo se produce en función de lo que se ve desde la Tierra, en realidad. Es un fenómeno muy geocéntrico, en realidad, ¿no? Porque es como muy centrado desde la Tierra. Yo no puedo haber un eclipse desde otro lugar. Podría ver los eclipses que hacen en las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno, ¿no? Pero serían saturcéntricos, ¿no? Tendría que ir a Saturno, estar ahí y mirarlos, ¿no? Entonces no podría verlos. Si yo voy como un viajante a Saturno, no los vería, pues estaría viajando, ¿no? Lo que pasa es que ese es un fenómeno muy particularmente de la Tierra, ¿no? En realidad sí, por ejemplo, Saturno tiene lunas, podría, pero sería algo muy claro. Sí, claro, pero yo tendría que vivir ahí y estar en el ciclo. Tendría que poder convivir en ese lugar para observarlo. Las lunas de Júpiter también, ¿no? Eh, lo que yo me refiero es que no es un fenómeno observable desde el espacio, ¿no? Cuando uno está en el espacio no observa el fenómeno, ¿no? Se tiene que posicionar en la Tierra, desde la Tierra para mirar. Porque es un efecto, es óptico también la percepción de la luz y la sombra, ¿no? Implica todos esos elementos funcionando. Entonces, esta percepción hablaría de que los eclipses tienen un ápice muy humano, de algún modo observable desde la Tierra, ¿no? Pero bueno, para que si fuera un eclipse total, dura bastante tiempo ese proceso, que son 7 minutos en los que se interpone, se queda y se va yendo, ¿no? No todos llegan a hacer eso porque a veces en realidad la luna está un poquito más abajo, ¿no? Entonces es parcial, no lo termina de completar. El total es cuando logra coincidir en perspectiva con el Sol y la Luna, ¿no? ¿A qué me refería a esto? Porque este es el fenómeno de entender lo parcial, lo total, ¿no? En este sentido, porque depende en sí de lo que vemos o la percepción que vemos desde esa órbita, esa elíptica que genera la Luna, ¿no? Entonces a veces está un poquito más abajo, no termina de completarse. El tema está cuando se da en el mismo momento. Entonces ahí está el parcial, que es el que no logra entrar en la misma completud. Por eso la luna solo cubre una parte de la superficie visible del Sol, y en este caso poderse verse una pequeña parte del Sol. Entonces nunca termina de ocultar. Y después está este que es muy, muy conocido, que es el anular, ¿no? Que es la luna, pero alrededor aparece como también un anillo de fuego del Sol, ¿no? Entonces, acá dice, en la luna se encuentra un poco más lejos de nuestro planeta de lo que suele estar, por lo que forma una sombra lunar más grande, ¿no? Y permite que se vea una parte del Sol, ¿no? Piensa que el tamaño de la luna es una percepción del tamaño del Sol. El Sol es el triple, triple, triple más grande. Lo que pasa es que como está tan cerca de nosotros, nos da la percepción de que lo pudiera tapar y lo abarcar en tamaños. Todas estas dinámicas de los tamaños son muy importantes para las percepciones que se han tenido también de la astronomía y la astrología. Una pregunta, Pregunta, cuando la luna cuando no la es luna no es anular, anular, ¿es porque la luna está más cerca o más lejos? O sea, cuando está más, No, más es por una lejos, cuestión de distancia. claro. Entonces, como está más lejos, se ve más chiquita, porque pensá que la luna, por eso decía que el tamaño es más chiquito.
Entonces, al estar más lejos, viste que cuando haces medio esa trampa de las fotos, de las percepciones de las fotos, viste que pones algo más lejos, parece más grande que eso. Entonces, al estar más lejos, empieza a verse más el tamaño real del Sol, ¿no? Que es mucho más Pero, grande. entran, es el cruce con la eclíptica, es lo que vos explicaste hoy, ¿no? En el video. Es cuando se cruza con la Claro. eclíptica, si está más lejos o más cerca, se ve total o anular, por ejemplo. Al estar más cerca de la Tierra, vamos a pensar que lo tapa completamente, y ahí sería total, ¿no? Cuando se aleja más, empieza a mostrar que el tamaño es más chico de la Luna, por eso hace el anillo. Y cuando está en el medio, no lo termina es el parcial, cuando no lo termina de completar, porque termina medio desfasado, ¿no? Pero son percepciones ópticas, por eso un poco pensaba en eso, con esto que tiene que ver con el observar desde la Tierra, que es un valor importante cuando hablamos de la astrología geocéntrica. Ahora, no quiere decir que crea que la Tierra es el centro del mundo, como se creía antes, sino que la mayoría de sus fenómenos los analiza estando en la Tierra. Por eso puse el ejemplo de voy a Saturno, ¿no? Sería Saturnocéntrico, Júpitercéntrico, otro tipo de cosas, ¿no? Porque analiza los fenómenos astronómicos desde la visión de la Tierra. Y desde la Tierra se ven percepciones que cuando uno sale al espacio no son tan así, ni siquiera en tamaño ni en perspectiva. O sea, piense que el Sol es, ¿cuántas? Era 150.000 veces el tamaño de la luz, de la Tierra, ¿no? O sea, como es gigante, ¿no? Es una estrella, es una locura de tamaño lo que estamos pensando. Mucho más posible, de hecho, más grande que Júpiter, ¿no? Que es gigante también. Y la Luna parece ser tener desde la Tierra el tamaño del Sol. Pero si nosotros salimos al espacio con uno como el John Webb o alguno de los telescopios que van por el espacio, lo que hacen justamente es entender la dinámica de los tamaños reales. Por eso hay una percepción distinta entre la astronomía y la astrología, ¿no? Porque la astronomía va a buscar el orden concreto de las cosas, o sea, cuánto es el tamaño real. Nosotros no vamos a pensar en eso necesariamente, no es nuestro, podemos ser astrónomos también si queremos, ¿no? No estoy diciendo que una cosa quita la otra. Lo que pasa es que estoy diciendo que no es el trabajo del astrólogo ¿no? No es, nosotros vamos a analizar cómo es que impacta esta visión geocéntrica, ¿no? Dentro de la percepción humana. Entonces, esto es lo que yo me refiero cuando aparece esta palabra, ¿no? Entre un evento astrológico y un evento astronómico, ¿no? Claro, porque la astronomía tiene las herramientas materiales para hacer un telescopio e irse al espacio, ¿no? Nosotros, por el momento, no somos financiados por, por los estados, ¿no? Para algo tan caro como eso. Y se necesitan físicos, geofísicos, etcétera, un montón de gente, ingenieros de todo tipo, ¿no? Solamente astrónomos. Pero bueno, pues un poco, es algo que venía como un poco trayendo de la primera clase, que es, bueno, ¿qué es el hecho astrológico, no? ¿Qué es el hecho astronómico, no? ¿Cuáles son los objetos de observación de uno y del otro? Nosotros tenemos un diálogo profundo con la astronomía, pero no es necesariamente en nuestra perspectiva, pues nuestro punto de anclaje es la Tierra. Por eso nosotros tenemos una visión geocéntrica. No porque consideremos o desprestigiemos toda la información que hay de astronomía, sino que en general nosotros vamos a atender a cuestiones que pasan dentro de la Tierra y cómo está la relación humana con el cielo. ¿Cómo se forma un eclipse? Bueno, ya lo fuimos un poco diciendo, esto se forma cuando la Tierra y el Sol se alinean de una forma determinada y cuando la órbita de la Luna cruza entre nosotros y el Sol. Bien, cuando nuestro planeta pasa entre ellos, durante estas situaciones la sombra de la Luna cae sobre parte de nuestro planeta, bloqueando los rayos solares, ¿no? Los eclipses se forman cuando la Tierra y el Sol y la Luna se alinean de manera precisa. Esta posición astronómica requiere una combinación específica entre varios factores espaciales que ocurre con cierta periodicidad. Esto significa que los eclipses tienen lugar en una frecuencia definida dependiendo de la órbita de los astros.
Es decir, ¿cuántos se producen cada año? En general, lo común es que se produzcan entre 4 a 5 eclipses en el año, y hay oportunidades en las que se producen 7, pero es una locura que eso pase tanto, ¿no? Pero siempre van a ir combinando uno lunar con uno solar, uno lunar con uno solar. Eso si pasara, siempre es así. Puede ser que tengamos tres, ¿no? Por ejemplo, uno lunar, uno solar y uno lunar. En general, esto va a tener que ver con los ciclos de la luna, que tienen que ver, como dijimos, el protagonista del eclipse no es tanto en sí el sol, es en realidad la luna. Porque la luna, al tener esas fases, ¿no? Entre la luna llena y la luna nueva, siempre va salteando. Entonces, un eclipse de sol en realidad es una luna nueva y un eclipse lunar es una luna llena. Siempre, ¿no? Entonces, para volver a generar un eclipse solar, no la produce el sol, el eclipse solar, como hemos acabado de ver, lo produce la luna en realidad. Entonces tiene que volver de una luna llena, tiene que volver a pasar una luna nueva. Entonces es muy probable que haya más eclipses siempre de luna que de sol. Porque en el ciclo, si yo viniera, como venimos de ahora, de una luna llena, que es en Virgo, fue en temporada Piscis, y pasó a una luna nueva, y volviera a ir a otro eclipse, hubiera este año un tercer eclipse, que no lo hay, pero podría ser, volvería a ir una luna nueva, a una luna llena, entonces volvería a ser lunar el eclipse. ¿Me explico? Si lo pensamos en el término astrológico, ¿cuál es el planeta astrológico que influye más en un eclipse? En realidad es la luna. Por algo es que se llaman nodos lunares cuando hablamos de los nodos de nuestra carta. Se llaman nodos solares. Pues el término astronómico real, el Sol no tiene tanta influencia en movimiento como sí lo tiene la Tierra y la Luna para nosotros. Por eso es que el Sol no suele estar asociado con la ciclicidad, ¿no? Está más asociada a la Luna con ese elemento, porque es la que verdaderamente se mueve y es la verdaderamente que está alrededor de la Tierra y generando ciclos, pues en este movimiento. El Sol siempre está fijo en nuestro sistema solar. ¿Se va moviendo en la galaxia? Sí, eso se sabe, ¿no? Ahora, dentro de eso no genera ciclos, no es movimiento, es centralidad. Es una cualidad muy importante bueno, después lo veremos traducido en la simbolización de Leo y Cáncer, ¿no? La centralidad requiere fijeza, porque eso es un signo fijo, y en realidad la ciclicidad requiere movimiento, ¿no? Es un signo cardinal de inicio. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos un poco de esto de lo cardinal, ¿no? Del inicial, acá aparece el inicio que genera el movimiento, en realidad lo hace la luna. Entonces la luna también es cardinal en ese término. Es iniciadora de sucesos y eventos. En este caso es la protagonista de los eclipses y por lo tanto de los nodos lunares. Por eso van a tener una enorme relación también los nodos lunares con las progresiones que son los ciclos solilunares con la luna, que es la que más se mueve en las progresiones, como una técnica que después veremos, ¿no? Las progresiones están muy protagonizadas también por la luna, y justamente es la que más se mueve progresada en nuestra carta. Nosotros a nuestros 30 años, nuestra luna ha recorrido todo el mandala progresado y ha llegado al mismo lugar. Mientras que el sol solo va a progresar uno o dos signos a lo largo de la vida que tengamos hacia adelante. Por eso hay una diferencia entre el sol y la luna. La luna requiere movimiento y el sol requiere fijeza, ¿no? Entonces es algo muy evidente también en los eclipses y por lo tanto también veremos esa cualidad de cáncer cardinal, de movimiento, de inicio, de emprender, ¿no? De ir hacia adelante, también lo vemos ahí. Pero bueno, entraba un poco en esto para presentarles a esta autora, a esta astróloga, Bernadette Brady, que es una de la serie Saros, es algo que se analizó desde la astronomía, se sabe hace un montón de tiempo desde los babilónicos, chinos, indonesios, ya se había ido como observando una serie de ciclicidad con los eclipses y sus movimientos. Entonces, que esta astróloga lo que va a hacer es lograr hacer un libro
entendiendo ese ciclo y llevándolo al término de la astrología y usándolo para la predicción astrológica. Un poco para contarles quién es, ella es una astróloga profesional especializada en consultoría y enseñanza, reside en Bristol, Reino Unido, y tiene una maestría de astronomía cultural y astrología en la Universidad de Bath Spa, Reino Unido. En su rol como astróloga, dicta conferencias, enseña, diseña software y escribe. Es reconocida por su innovador trabajo en la astrología visual, el papel de las estrellas fijas en la astrología occidental y por sus estudios en astrología predictiva. Su trabajo más reciente se centra en aplicar la teoría del caos a la astrología. Bien ahí, Bernadette Brady. Yo le digo, sinceramente, del siglo XIX, XX en adelante, la calidad de astrólogas que hay para mí, hoy en día, las mejores son astrólogas, ¿qué quieren que les diga? Yo, por suerte, es una época de las astrólogas. Pero bueno, ¿no? Su libro está en inglés, yo se los voy a mandar, no lo encontré traducido, no está traducido en español, yo lo he leído en inglés, me ha costado un huevo y todo, varios años poder hacerlo, porque... Pero bueno, lo que traje acá es un resumen del libro, más o menos, se los voy a dejar ahí en inglés, o para si encuentran alguna traducción o forma de traducirlo, bárbaro. Pero bueno, aquí plantea en su libro, ahí no puse el nombre del libro, The Angel on the Lab se llama, ¿no? Bueno, el principal concepto del libro es el patrón del tiempo y la predicción astrológica. Brady introduce la idea de que los eventos de la vida siguen patrones cíclicos y que la astrología puede predecirlo mediante el estudio de esos ciclos. Después tiene un trabajo muy fuerte con técnica de tránsito y progresiones que a mí me parece espectacular, es una calidad esta lectura y también muy simple, ¿viste? Cuando está bien algo elaborado, no es enroscado, difícil, sino que es fácil de entender. Y bueno, explica que los tránsitos planetarios activan puntos sensibles de la carta y enseña a combinar tránsitos con progresiones para hacer predicciones más precisas. En general, principalmente decir que hay un retorno, hay un punto sensible de la carta que se está activando, más una progresión que activa también otro sector de la carta, puede hacer que yo vaya especificando mejor cuál es el ámbito de la vida que se va a despertarle, podríamos decir, ¿no? Ella toma como, me gusta mucho porque ella dice que la predicción no tiene que ver con adivinar el futuro, sino como entender un despertar dentro de la carta. Me gusta mucho cómo cambia de eje la concepción de predicción. Dice, en realidad lo que va a suceder no es que voy a adivinar el futuro, sino que voy a ver qué parte de la historia de la vida de esa persona se puede reavivar, ¿no? Se puede despertar. Entonces dice, ninguna predicción no tiene un sentido en el pasado, por eso ya está muy asociada con la acepción del tiempo. Nada que voy a predecir no tiene su anclaje en el pasado. Porque a la persona no va a venir a necesitar que yo le adivine o le predizca algo que no haya sido importante en su vida. Me encanta el planteo que hace, ¿no? Con respecto a la predicción. Si nosotros pensamos en qué en realidad nos importa a nosotros que adivinen lo que nos va a pasar, es porque tiene una importancia para nuestra vida o ha tenido una importancia. Es decir, yo pregunto algo así como, em, ¿va a volver mi ex que me dejó? No sé, pongamos que yo tenga esa. Ay, pero primero que tuvo que dejar, quién era mi ex. Entonces yo lo que hice ella no es que yo le voy a adivinar si vuelve o no. Yo voy a entender por qué es tan importante para ella que eso se despierte otra vez, ¿no? Entonces el sí o el no no es tan importante, dice Brady, sino más bien el por qué necesita ese despertar en esa parte, o por qué se está despertando algo en ese lugar, ¿no? Me gusta mucho lo que plantea porque nada, es como está bastante bueno las percepciones que tiene de las predicciones, ¿no? Algo que ha sido como muy vapuleado dentro de la astrología, la predicción, ¿no? Como si yo predigo, soy mal astrólogo porque ahora solo hay que entender la psiquis de la persona. Debate que lo dejaremos un poco para después, ¿no? Para más adelante. Em,
¿Qué otra cosa habla sobre los eclipses y la serie Saros? ¿No? Una de las partes más importantes del libro es su enfoque de los eclipses. Los eclipses no son eventos aislados, sino que pertenecen a una familia de eclipses llamada serie Saros. Cada serie Saros, dice Brady, es un ADN astrológico que se permite que se repite aproximadamente cada 18 años y 11. La otra vez, no sé si en este grupo o en otro, alguien me contó que tuvo el retorno nodal. Yo vengo de mi retorno nodal, hay otras personas que tienen el nodo en Aries. Pero claro, el evento tan importante cíclico que es los 18 y 11 días que son los eclipses, ¿no? O sea, los retornos nodales. O sea, eso quiere decir que cada 18 años se repite esto que decíamos, que veíamos astronómicamente de la elíptica de la Luna. Vuelve al mismo lugar. Y vuelve a pasar los eclipses en el mismo lugar de la carta. Y ahí tendríamos ese retorno nodal en esta relación, ¿no? Al estudiar la historia de una serie de eclipses se puede identificar temas recurrentes de la vida de una persona o en la astrología mundana. Ella lo usa mucho, yo me leí mucho este libro en inglés porque en realidad ella es muy buena en astrología mundana y tiene muchas predicciones muy concretas para la astrología mundana. Entonces, en la astrología mundana es muy precisa ella y es muy fácil entender con la serie Saros porque justamente tiene unos ciclos un poco medio largos la repetición, ya la vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, en la astrología mundana es como medio evidente poder identificar, era lo que hace Brady, identificar tal serie Saros tiene estas características. Por ejemplo, acá estamos en una serie Saros 146. A ver, voy a chequear. El eclipse de hoy es una línea de eclipses que es 149, ¿no? Ella puede clasificar el tipo de eclipse que es. Y ahora vamos a ir viendo cómo lo hace, ¿no? Entonces, cada eclipse va a tener una cualidad. O sea, por ejemplo, este de Aries es un eclipse que tiene un número que se le puede asignar. Al de Virgo y Piscis se le puede asignar otro número. Y así se le van asignando a los eclipses números. Entonces yo puedo ir en la tabla de Saros, ¿no? En la tabla mirando las cualidades de cada eclipse. Em, Pero bueno, ¿qué cosas principales da para el concepto del libro que sirven? Una de ellas es cómo interpretar un eclipse en una carta, ¿no? De ahí establece que los eclipses afectan en el término personal. A ver, ¿qué significa Saros? Buena pregunta, no sé por qué le pusieron ese nombre. Debe tener un sentido. Lo podemos ahí buscar. ¿Por qué le pusieron Saros? Debe tener alguna vericueto de griego, de nombre o algo ahí, ¿viste? Que signifique algo, seguro. Em, pero no es un concepto que lo trae Brady, ¿no? Ya era viejo este concepto, no es de ella lo toma para la astrología. Quiero aclarar que ella no lo inventó. Ya venía, solo ella lo toma para la astrología. Eh, bueno, afecta a nivel personal, ¿cuándo? Cae cerca de algún planeta o algo importante de la carta, dice, ¿no? El eclipse me va a impactar a mí a nivel personal si cae cerca de un planeta que yo tengo o un ángulo importante de la carta natal. En el otro lado será activa el área clave de la vida según la casa astrológica en la que ocurre y se conecta con eclipses previos de la misma serie Saros. O sea, hay como tres elementos importantes ahí a entender ejemplos históricos y personales. En el libro hay bastantes estudios de casos y también eventos mundiales de cómo han influido en las personas específicas esos eclipses. En general, como ella es inglesa, siempre da muchísimos ejemplos, al igual que el Green, de la corona británica. Viste que allá como la corona británica son como los Kardashian en Estados Unidos o como Wanda Nara de acá. Todo el mundo sabe lo que hace Wanda Nara, los Kardashian y la corona británica. Pero lo que pasa es que uno fuera de Argentina, la gente no sabe quién es Wanda Nara, ni qué hizo, ni con quién está de novio, o qué pasó con el China Suárez. El resto nos quedamos medio en pelota. Hay que ponerse a ver el chusmerío y el problema para entenderlo, ¿no? Algo que pasa bastante con los astrólogos ingleses, que son muy buenos. Yo creo que los argentinos estamos al mismo nivel de astrólogos británicos,
Pero la verdad que los británicos son muy buenos creadores de astrólogos y astrónomos, la verdad, te tengo que admitirlo. Em, pero bueno, ellos tienen mucha relación con mucha universidad. En la universidad se sigue estudiando astrología desde lugares medios como estos, ¿no? Como medio astronomía cultural, no sé, como que va, le encuentran un vericueto, entonces hay como muchas especializaciones magíster que se dan dentro de la astrología, ¿no? Y acá en Argentina también pasa que hay buenos institutos. Argentina está muy, muy buen nivel también de astrólogos y astrólogos. Em, pero bueno, en Engel and the Lark es una obra fundamental para quienes quieren profundizar en la astrología predictiva y eclipses. Su enfoque en la serie Saro permite comprender cómo los eclipses afectan la vida de una persona a lo largo del tiempo, dándole un marco predictivo más sólido. Pero bueno, acá me voy a quedar en esto de analizar el término personal, porque un poco ver qué son los ángulos de la carta y qué son los planetas, ¿no? Y las casas. Cuando nos estamos refiriendo a ángulos, nos estamos refiriendo siempre a el ascendente, el medio cielo, el descendente y el descendente. Nosotros hablamos de ángulo de la carta, todo lo que esté angularizado en alguna de estas zonas es muy importante dentro de la carta. Que esto no lo sea, ¿no? Pero sí en ciertos, en la técnica de predicción, todo lo que se active en la 10, la 7, la 1 y la 4 va a tener mucho más impacto que aquello que se active en una casa tan vacía como la 12, por ejemplo, ¿no? Em, Como estos 4 puntos requieren situaciones muy concretas de la vida, que es, no sé, el orden de quién soy, el orden de dónde vivo, el orden de con quién me relaciono y el orden de qué trabajo tengo y qué espacio material y concreto tengo, básicamente son como 4 pilares en los cuales nuestra vida se desarrolla. Cuando un evento tan importante que implica las luminarias al Sol y a la Luna, justamente cae en alguno de los ángulos, las situaciones hay más probabilidad de que sean mucho más impactantes o tomadas en primera persona, ¿no? Que yo sienta que me influye a mí específicamente más. Vamos a pensarlo en cierto elemento que tiene que ver con lo lógico, ¿no? Este eclipse me cayó en la 12, ya venimos hablando un poco de esto, ¿no? Sin embargo, sí, ha habido algunos problemas, pero no en particular mío, ¿no? No soy el protagonista del problema, pues está en otro ámbito funcionando eso. Ahora, si yo tuviera, justo esto me cae Chirón, ¿no? El angularizado me cae ahí, en mi uno, con Chirón en ese lugar, es muy probable que el protagonista de algún tipo de situación sea yo. No hay otra manera de que yo no pueda predecir eso, ¿no? O que haya alguna situación de mi hogar, ¿no? Si me cayera acá. No hay un eclipse en cáncer, no sería posible, pero... em, por eso lo que hablamos es, si hay un planeta, hay un ángulo, ¿no? Eso refuerza el doble, ¿no? De la situación. Lo refuerza más, porque le da más probabilidades de si eso es pasar. Entonces, si yo le preguntara a la gente, bueno, ¿en qué caso te cae? Y la persona me dice en la 2, no es lo mismo que me diga en la 1, en la atención que yo voy a dar, ¿no? O que me diga, me cae en la 9, a que me diga que me cae en la 10. La atención que yo voy a dar, lo primero que voy a interpretar como astrólogo o astróloga es que está angularizado, se le está angularizando el eclipse. Y si esa persona además me dice, y yo ahí tengo, no sé, la luna, voy a pensar, ¿no? Voy a prestarle más atención a eso. Y este tipo de cosas sirven muchísimo cuando después uno trabaja en consultoría y te piden, bueno, hacerme unos tránsitos, ¿no? Hacerme predicción, ¿no? Tránsitos es mucho eso. Entonces yo puedo advertir, pero lo que pasa es que con la predicción que la vamos a ir viendo a la medida que vayamos desarrollando tránsitos, es que yo tengo que entender qué voy a predecir. No puedo predecir en ciegas. Yo a veces juego, ¿viste? En internet pongo, ven qué casa, le tiro como alguna cosa. Pero cuando uno, en realidad, analiza una carta, puede entender hasta en qué ámbito va a ser, haciendo preguntas, pues para eso sirven las consultas, ¿no?
Yo, como astrólogo, contextualizo a la persona, entiendo quién es, qué le pasa, de dónde viene, cuál es el cosa. Yo voy a predecir mejor ahí. No voy a tirar al voleo una suposición, que puede ser que caiga o no. Lo que pasa es que en la medida que uno va pudiendo charlar con las personas, va pudiendo especificar y conocer el contexto de la persona y para dónde va eso. Entonces, si yo empiezo a preguntar, acá, ¿cómo te llevas con tu padre? El mundo del trabajo, ¿cómo es tu jefe? Y me empieza a contar, es más probable que lo seas mucho más eficaz en lo que vaya a decir. Si yo no tiro al voleo y puedo decir cosas generales como cuidado con temas laborales, qué onda los recursos y tú, ¿no? Los líderes, la relación con tu viejo, puedo tirar al voleo, puedo pegarle o no. Ahora que me diga, que me cuente que el jefe no sé qué y que el padre no sé cuánto, ok, ahí yo voy a poder contextualizar mejor la predicción. La predicción es precisa en la medida que yo entiendo el contexto de lo que estoy adivinando o que estoy prediciendo, ¿no? Nada, sé que la palabra adivinar puede generar como conflicto, pero bueno, después vamos a ir viendo estas palabras en el término de lo que dice. Pero bueno, yo a la parte, me quedé con las ganas de a ver si Vale o alguna de la clase lo puede sacar, porque se llama Saros, si hay un motivo. Eh, pero sí, esto me gusta a mí, que es, entonces, ¿qué es la serie Saros? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, acá un poco lo que plantea Bernard Brati, para explicándolo, dice que hay un ciclo de 18 años, 11 días y 8 horas. Dice, cada 18, 11 días y 8 horas hay un eclipse de la misma familia, que se repite con pequeñas variaciones, manteniendo un patrón energético similar. Significa que un eclipse actual puede estar conectado o no con eventos ocurridos en eclipses anteriores de la misma serie. Yo quiero mostrarles acá un poco lo que está diciendo con la imagen en real, ¿no? Es que uno puede marcar en este ritmo que un eclipse quizá empezó acá, pero empezó a hacer este patrón, ¿no? En su ciclo. Y que cuando hablamos de diferentes tipos de series, un poco está hablando de esto que estamos viendo acá, ¿no? De que los eclipses van pasándose de los polos hacia el ecuador. Y van, no son repetitivos, o sea, no se repiten, por eso es que nunca podemos tener los mismos nodos todo el tiempo. A veces se van modificando. Ese movimiento, que son los ciclos que se van dando, no se repiten tan seguidamente, sino que pueden pasar alrededor de, dice, 1600 años para que se vuelvan a repetir esa serie. Entonces, cada serie va generando, ¿no? Su propia historia alrededor. Eso es lo que va a generar esa variabilidad y la posibilidad de recopilar la historia de cada uno de esos eclipses. Entonces, cada serie tiene su propio ritmo y su propia historia. Dice, una serie Saro comienza en un eclipse en el polo de la Tierra, ya sea de norte o sur. Y luego, a lo largo de cientos de años, va desplazándose hacia el Ecuador, en cada eclipse moviéndose un poco más hacia el centro del planeta. Y finalmente la serie desaparece cuando su último eclipse ocurre en el polo opuesto donde pasó. O sea que en este lapso, que puede ser 2300 años de una serie, va a desaparecer. Desaparece la serie. Una vez que lo ha logrado hacer en esa cantidad de tiempo. Em, un poco para analizar desde esta perspectiva de lo que dice Brady en el eclipse solar de ahora, ¿no? ¿Qué pasó este 29 de marzo del 2025? Y la serie Sario del eclipse pertenece a la serie Sario 149, que comenzó el 21 de agosto de 1664 y concluirá el 28 de septiembre del 2926. O sea que no podría, acá me está diciendo cuándo empezó y cuándo se acabará para siempre. O sea, cerrará por siempre el ciclo en ese momento. Ya no existirá más esta serie, ¿no? Pero empezó en el 1664. Entonces esto es como muy importante para la astrología mundana, porque entonces yo acá, automáticamente, como buen astrólogo con la historia, ¿no? Voy al 1664 y veo a ver qué pasó ahí, si te parece al contexto que estoy viviendo ahora, ¿no?
económico, político, social, puedo encontrar un punto de anclaje. Los astrónomos mundanos son como medio buscadores de puntos de anclaje en el pasado para comparar contextos, ¿no? Básicamente lo que hace un historiador, pero con la versión de los astros acompañando a la lectura del tiempo, ¿no? Y podría suponer que ese ciclo va a tener también en el medio otras repeticiones. Entonces, desde el 64 podría buscar otras más de la serie Saros para ir generando un anclaje de investigación temporal, ¿no? Si hay similitudes de esos procesos. La astróloga Bernadette Brady asocia esta serie con una energía físicamente expresiva que puede requerir esfuerzo, que es lo que dice ella sobre esta serie, por ejemplo. En ocasiones puede estar acompañada por eventos accidentales o violentos, básicamente lo que pasó, hubo un terremoto en Tailandia, el mismo momento del eclipse. Y se recomienda canalizar esta energía a través de actividad física, pero siempre con precaución, porque puede ser. Yo básicamente recomendaría en este eclipse sí hacer ejercicio, sería en el aire libre. No lo recomendaría tanto con el de Virgo, con el de Piscis, o sea, con uno de Piscis, pero este sí, como salir afuera, hacer cosas, no es como el de Virgo que había que estar como medio, ¿no? Como medio ahí. Es un eclipse que saca medio afuera, ¿no? Medio expresivo. Y de impacto en los signos. En los cardinales, bueno, cambio de identidad personal, proyección hacia los demás, cáncer, transformación en carrera y percepción de figuras de autoridad, Libra, revaluación de relaciones cercanas, equilibrio entre individualidad y asociación, y Capricornio, enfoque en el hogar, la familia, resolución de asuntos del pasado. Ahí tira como... Esto porque justamente es un eclipse que ya tiene la cualidad cardinal siempre, ¿no? Pues bueno, ahí será en Europa, Asia, África. Voy a dar un recreíto, porque vamos a poder ver que acá en en cartanatal.es también se puede ver el eclipse de donde ahí se puede sacar la carta em, de las cualidades de ese eclipse, pero un poco vamos a tratar de identificar, si vamos a hacer esta investigación, que es entender a qué serie pertenecen nuestros nodos, si sabemos a qué serie es Saros, porque fíjense que lo que va a hacer cartanatal.es para sacarlo, te va a avisar de qué serie es, acá abajo. Entonces nosotros, como somos muy inteligentes, lo que vamos a poder hacer es ir a nuestro año de nacimiento. ¿No? Somos muy inteligentes, a usar las herramientas y vamos a ir a ver cuáles son los eclipses de nuestro año de nacimiento y a qué serie pertenece. Y ahí vamos a empezar una investigación de la serie SAR, ¿sí? De nuestros eclipses. Bueno, vamos a tomarnos hasta las 2:10, de 13, perdón, vamos a dar 10 minutitos como corresponde y seguimos con la clase. Bueno, me quedé con la duda de la muy buena pregunta que hizo Valeria, ¿por qué se llamaba Saros? Y me quedé con eso y dije, che, tengo que saber esta pregunta. ¿Cómo puede ser que no la sepa? Y la encontré fácilmente, por suerte, que dice que la serie Saros se utiliza para predecir eclipses solares y lunares y se llama así en honor al celicógrafo griego Ciudas, que vivió en el siglo X después de Cristo, que parece ser el que permitió esta clasificación. El astrónomo inglés Edmund Halley adoptó el término Saros en 1691. Y dice que en teoría histórica el que podría haber descubierto es un astrónomo caldeo, Veroso, que estuvo desde el 350 a 270 antes de Cristo, que podría haber sido el descubridor de este ciclo de eclipses. Y después el mecánico Antisera, que es del 87 antes de Cristo, incluye el cálculo mecánico del ciclo SAR.
La serie es un periodo de 223 meses lunares que han sido señalados para predecir eclipses durante miles de años. Una serie de Saros exactamente 9 años después de cualquier eclipse lunar. Ocurrirá un nodo solar y viceversa. Ahí me saqué la duda y entendimos ese contexto que está bueno. Pero bueno, vamos a hacer la actividad de poner el año, ¿no? Y ver los eclipses de ese año. De alguna manera lo que estamos acá haciendo es viajar en el tiempo, ¿no? Ir al pasado y ver 4 eclipses que hubieron ese año. Este fue un eclipse lunar total del 20 de febrero de 1989, que fue en Piscis, de la ciclo 123. Yo nací el 16 de febrero, o sea que el eclipse fue de 4 días después de que yo nací. Y este me corresponde a mí el nodo, porque fue un eclipse de luna en Piscis total. Este es mi eclipse, ¿no? Después, unos meses después de que yo estaba así medio bebé, ahí, no sé, el 7 de marzo de 1989 hubo un eclipse solar parcial. Y fue de la serie que acabamos de analizar, de la 149 también. Este año cae el muro de Berlín. Fue importante la división entre comunismo, capitalismo, el fin de la Guerra Fría. Verdaderamente hubo un impacto importante. Es un año que de algún modo este año tendría mucha similitud, porque justamente nosotros, los del 89, estamos en el retorno nodal. Muchos tienen el de Aries, otros de Piscis, como en mi caso. Entonces, este año tendría muchas similitudes en el concepto histórico o personal con ese nacimiento, con ese 89. Lo que pasa es que dentro de un año, o sea, yo vengo de dos retornos nodales, ¿no? ¿Cuántos retornos va a tener una persona? Lo hace a sus 18 y después lo vuelve a hacer a sus 36 y así, ¿no? En resumen, nosotros podríamos tener hasta 4 retornos nodales en nuestra vida si viéramos hasta los 80 años, ¿no? Entonces, es interesante también contextualizar eso como retornos. Ya empezamos como un poco a mirar retornos, ¿no? Este tiene un tiempito un poco más largo, ¿no? Empieza mucho antes, a nuestros 18 años, que los 18 en el término concreto, psicológico. Es un retorno importante, pero a los 18 años se da la mayoría de edad en la mayoría del mundo. La persona empieza a ser como adulta, a tener unas responsabilidades adultas y a hacer un poco de cosas un poco más arriesgadas de las que se les permitía antes siendo más joven o niño, ¿no? Adolescente. Civiles, políticas, vinculares, ¿no? En el término de lo vincular también, no es lo mismo, ¿no? Como la mayoría de edad para estar con alguien mayor a uno que la minoría, ¿no? Hay un límite ahí finito, ¿no? Entonces, todas estas cosas, hasta para la justicia, ¿no? Como para la ley, si yo cometo un delito a mis 18, puedo ser procesado como adulto. Entonces, en el término concreto del estado concreto de la vida, los 18 años marcan muchísimas cosas. La selección de la carrera, si voy a trabajar o voy a estudiar, la obligatoriedad de terminar la secundaria, un montón de cosas que marcarían la importancia que tienen estos 18 años primeros. Ahora, veremos cuánto desarrollo se da a los 36 como otra cualidad, ¿no? ¿Cuál es la cualidad de los 36? Pero bueno, pueden ir a su año y justamente hacer esto para mirar cuál es el que le pertenece. Entonces yo ya sé que le pertenece al ciclo de la 123. ¿Y dónde se ¿Quieren ir pueden a? buscar las series para saber? Muy O buena sea, qué serie. pregunta. Vamos a hacer el proceso desde cero para que lo tengan en cuenta tanto los que están viendo ahora como los que están viendo en diferido. Vamos a sacar de tal punto es y vamos a la opción que dice eclipses.
¿sí? Y la opción que dice eclipses, me va a salir el año. Automáticamente me va a poner por default el año que estoy, porque va a suponer que yo quiero saber el eclipse de este año, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo un juego distinto, que es usar esta herramienta para entender nuestros ciclos aros. Entonces yo voy a ir a mi año ahí, al año en el que nací. No pongo más que el año. Que cada año se le puede datar con constancia qué eclipse hubieron. Entonces es como, cada año marca un eclipse, un conjunto de ejes nodales que están funcionando en el eclipse, ¿sí? No son todos iguales, se dan sobre los mismos ejes, pero siempre están como medio corridos. Y lo interesante de los eclipses es que en el término astrológico hacen un movimiento que no se ve más que en las eras, que son como la precesión de los equinoccios, que el mandala va para atrás, no va para adelante. Cuando yo pienso en ciclo, pienso que se mueve para atrás, ¿no? Entonces vamos y buscamos ese año. Y ahí, cuando busquen el año, me va a salir las fechas exactas en las que fueron. Y la serie. Las que estén más cerca de mi nacimiento es lo que me interesa, de algún modo. Puede ser que justo el día del eclipse sea mi nacimiento. Y ahí encontraremos que yo nací en un eclipse. ¿Sí? Descubriremos una cualidad distinta. Yo en poner ver, ¿sí? Puedo poner el que yo les dije. Quiero ver este. ¿Cómo está el cielo ese momento? Ese eclipse es lunar total. Entonces yo voy a poner acá donde nací, bueno, Argentina, San Juan. Y me va a salir la carta de ese eclipse. Muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? Hubo un eclipse de Virgo, que se dio en luna en Virgo, y el próximo que viene es en Aries. Te hago una consulta, Alex. A ver, ¿El número de series aros tiene que ver con el grado en el que se da el eclipse o cómo están numeradas? ¿De acuerdo a qué? buena pregunta. Acá en este blog hablan sobre esa numeración del ciclo Saros. Son consecutivos. Dato clave es que la variación de números salos de un eclipse al siguiente depende del número de lunaciones que hay entre los dos eclipses. No confundir estos dos términos con los números. En los eclipses consecutivos por fecha, habitualmente cada 6 lunaciones, es un poco menos de 6 meses, su evolución es similar a la de un Saros, porque una velocidad mucho mayor, como se ve en el siguiente gráfico, con la diferencia de respecto a Saros, que va alternando de un nodo a otro. La serie comienza también con un eclipse parcial cercano en uno de los polos. Dijimos que la serie Saros, acá para volver a lo que habla Bernadette Brady, va empezando en el polo y va moviéndose, ¿sí? Dice, el ¿De eclipse qué parcial página es cercano es uno de los esto? polos. Tercer planeta. Perdón, no entendí la Me pregunta.
Sí, ¿puedes mandar el link de esa página como para ver? Ah, sí, sí, obvio, por supuesto, ahora la mando al grupo. Entonces tiene que ver con la serie que se inicia en este eclipse cercano a los polos y que va Claro, como ¿de dónde cambiando. viene? Qué Ok, viene haciendo ese ciclo? ¿No? ¿Qué viene haciendo? ¿En cuál parte está de todo este movimiento que veíamos acá, ¿no? Vamos a Pues, poner en ok. escena un eclipse para entenderlo mejor. eh, entonces, lo que vamos viendo acá es un poco esto que te muestra acá arriba, ¿no? En qué parte del movimiento de arriba, de un polo al otro que va a ir. Cuando llegó al otro polo, desaparece ese ciclo. Entonces muere. Perfecto, Lo habitual es gracias. que cada serie de eclipses consecutiva haya 8 y luego comience otra serie en el mismo nodo en el que acaba el anterior. Pero como verás, hay excepciones. Un poco acá te va mostrando un plano real de cómo se mueven, ¿no? Que justamente este movimiento es el que tiene que ver con la visualización del eclipse en cada parte del mundo, digamos. Esto que está mirado desde la Tierra en realidad es lo que veíamos en el video, que es la elíptica de la Luna torcida, entonces hace como estos movimientos en lo que le da la sombra, ¿no? La penumbra del eclipse tiene que ver con lo que ensombrece de la parte del mundo. Entonces, este movimiento que estamos analizando acá, lo vemos en esto que es a dónde le da la sombra a la penumbra. Viste que a veces hay dibujos que suelen los astrólogos, cuáles son las penumbras de los eclipses, la debes haber visto en las redes, ¿no? Claro, lo que está diciendo es que toda esa parte que está tocando es el protagonista del eclipse y por lo tanto es parte de la serie Saros. Por lo que vemos en la serie es donde se va moviendo el nodo. Siempre el protagonista es el nodo ascendente o descendente, ¿ves? ¿No? Por eso dice, el ascendente está en un lado y el anular viene al otro. Entonces siempre está salteándose de un nodo al otro. Se intercala un nodo y el otro. Entonces, si bien vimos que en este nodo al descendente nos encontramos a Virgo, ¿no? Que es era el nodo sur, en este caso, de Piscis, en este hace un nodo ascendente, que es el Aries, que es el protagonista. Pero después eso va a cambiar de lugar, porque el nodo norte va a ser después Virgo, y el nodo norte va a ser Libra, es otro de la posición, ¿no? Entonces, lo que se va salteando son los nodos. Observando las características de todo eclipse consecutivo y al SARO al que pertenece, se aprecia el número SARO va aumentando de 5 en 5. En este caso de 119, 124, 129, 136, 139, 144, 149 y 154. Eso es porque en un eclipse al siguiente hay 6 lunaciones, que lo más habitual, 6 lunaciones corresponden siempre a un aumento de SARO. O sea que tiene que pasar 6 lunaciones para que se vuelva a repetir esa consistencia de ese nodo, que son los 6 meses totales por los cuales hay una distancia siempre entre dos eclipses y dos eclipses en un año. Son esos 6 meses. 6 lunaciones hasta que se vuelva al mismo lugar y se vuelve a repetir. Pero después el siguiente eclipse ocurre después de 5 lunaciones y el SARO disminuye a 33, con el que a partir comienza una nueva serie de 5 en 5. Bueno, es mucha. Acá lo que yo quería traerles este tema, porque yo quiero como introducirlos mucho. La otra vez escuchaba algo de Stan que me pareció bastante interesante lo que hablaba. Pues le preguntaba algo así como, ¿la astrología es intuitiva? ¿Es intuición? Y ella dice, sí, sí lo es, pero la astrología tiene una cualidad de ser muy matemática, porque como yo puedo predecir cosas, y a esto le llamamos predecir, esos ciclos son predecibles. Así que si yo entiendo la matemática del ciclo medible, yo puedo ir haciendo predicciones. ¿Cuándo volverá el otro? Entonces, si yo digo, vos vas a tener un retorno nodal cada 18 años, estoy haciendo una predicción. Pero eso lo hago por cálculos matemáticos, no por un lugar intuitivo que me da el ciclo. Un ciclo que hemos analizado que igual es humano, lo vemos solo de la Tierra,
No lo ven otros planetas, es nuestro ciclo nada más, es el de la luna, es por la posición de la luna, pero genera una matemática medible y calculable. Por eso siempre pienso que la astrología tiene esa cualidad tan matemática de algún modo, tan medible, y por lo tanto también es como muy predictiva en ese término. Lo que pasa es que las concepciones que tenemos de la adivinación o de la predicción suelen estar medio teñidas, ¿no? Como de esto de me vas a decir que me voy a sacar la lotería, medio como medio del cine o del juego del teatro, de la narración, del ámbito de lo mitológico, ¿no? Que sí, que es divertido, nos reímos de eso, pero en realidad cuando hablamos de predicción hablamos de aquello que puede ser calculable. Que yo puedo decir si va a pasar, por más que yo diga que no creo que vaya a retornar tu nodo, alguien me dice, ¿no? Como me dice, mira, la verdad que no creo en la astrología, no va a retornar tu nodo, es mentira. Y vos como, ¿what? No, no se trata de creer, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Se trata de creer la astrología. Hay que creer en ella. Si yo estoy diciendo algo que es medible, calculable y que va a pasar, y que lo vas a poder mirar, vos vas a poder ver el eclipse que está pasando, no es que te voy a decir, a ver, sentí, llegá adentro y descubrilo, ¿no? No es por ese lado. No porque no estamos poniendo no estoy poniendo en tensión de que lo otro no sea necesario en nuestra vida, ¿no? Ojo, quiero aclararlo. Estoy poniendo en tensión es la naturaleza profunda de la astrología, de la predicción. A eso estoy poniendo en tensión, ¿no? ¿Y de dónde viene el concepto de lo predictivo cuando hablamos de predecir dentro de la astrología? Si yo ya sé que una persona a los 18 años va a tener su retorno nodal, que a los 29,5 va a tener su retorno en Saturno, yo estoy prediciendo. Y eso es lo que hacen los tránsitos. Yo voy llegando como el tema de este año son los tránsitos. Nosotros vamos a dejar de hablar de tránsitos hasta hartarlo, ¿no? Vamos a hablar de tránsito. Pero sobre todo vamos a hablar de los fundamentos profundos de lo que hablamos cuando que decimos hay que predecir con tránsito. La predicción tiene que ver con eso, de que yo voy a calcular un tiempo y una distancia y voy a decir en esta época va a pasar lo mismo. Y sí va a pasar eso, ¿no? Va a suceder. No, no va a ser como algo donde yo te propongo que si un día querés llegar a eso lo entiendas, ¿no? Sino que hay también un fundamento mecánico que es un poco, por lo cual a veces se habla de la mecánica astrológica, ¿no? Que es mecánico, que es repetitivo, le dice a lo mecánico, ¿no? Que es lo que como la máquina cumple como un movimiento que se mueve otra vez y lo hace constantemente, ¿no? Em, Se puede hacer un montón. Miren lo que es esta locura de investigación. O sea, una persona se sentó en su casa a medir de 158 lunaciones, que serían 29 años más 20 días. Lo puede hacer, ¿no? Así son, o sea, los libros complejos de astrología son de este nivel, ¿no? Los libros es que vos te tenés que sentar a entender cómo ha medido eso y cómo está haciendo esa predicción, ¿no? Eh, y en todas esas cosas se puede calcular momentos de máxima tensión, no sé. Lo más interesante es que empezamos a generar como cartas y mediciones visibles y visuales. Ahí por poco Bernard Brady también trabaja en astro.com, él es parte del grupo de esta página. Eh, y nada, te terminan ofreciendo a los astrólogos nuevas formas de analizar tu vida, ¿no? Que tiene que ver con lo predictivo, ¿no? Que tiene que ver con las épocas. Quiero ponerle una que me gusta mucho usar, que es los tránsitos ritmográficos, ¿no? Que uno lo puede hacer con su carta también. Mira esta locura, ¿no? Como esto se usa un poco para entender tránsitos también, ¿no? Esto es una versión visible de algo predecible. Por eso hablamos de la predicción en la astrología. Por eso no es que estamos debatiendo el tema de si podemos adivinar el futuro o no. Lo que pasa es que podemos medir las tensiones de una carta en sus periodos temporales. Por ejemplo, este ritmograma se hace con los tránsitos de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces,
acá lo que va a tomar es qué contactos hacen con mi carta. Va a poner de punto a mi carta y va a decir que Júpiter va a tener ciertas etapas acá, ¿no? En el 2026. ¿No? En el 2025 tengo una fuerte tensión de Plutón, porque imagínense que Plutón está llegando a mis posiciones en Acuario. Entonces lo que me está mostrando es que el planeta que más tensión, porque es más lento, entonces ya no vamos a ver el futuro, perdón que los confunda ahora con información que viene más adelante. Pero mientras más lento es el planeta, más impacto hace, es más fuerte, ¿no? Eso es lo que un poco está pensando en esta teoría. Como tarda tanto y está siempre planchado, ¿ven cómo se plancha acá? Cuando lo hace con mucha fuerza. Como este tiene un movimiento un poco más fluido, que son 12 años en comparación de 260, ¿no? Sus ritmos son más livianos, pero tienen más, más perdón, no me salía la palabra, como más cercanía, o sea, son más constantes, ¿no? Son más cotidianos, los vivo más cerca. Pero bueno, ¿a qué me refería con irme tan lejos? Ya las veo mirando para cualquier lado diciendo, ¿qué habla Alex? Me está confundiendo, no entendí ni Saros y ya me está explicando otra cosa. Pero bueno, mientras tanto ustedes buscaban, me imagino que los así me comentan qué les salió. A mí, yo sí busqué y me salió un eclipse. Yo nací el 10 de mayo y había el eclipse de lunar penumbral 15 del 5 del 84. Serie Saros 111. 145, ok. ¿Qué pensás de haber nacido con un eclipse? ¿Cómo lo interpretás vos? ¿Lo habías pensado en algún momento, vale? No, vos sabés que no, no. O sea, nunca supe que se podía buscar eso. Es la primera vez que lo hago. Y no me parece, no sé, casualidad. Últimamente nada me parece casualidad. He seguido ya voy siguiendo, este es el segundo año que sigo tránsitos y bueno, he tenido tránsitos, por ejemplo, con Plutón, que plutoniano, o sea, em, por ejemplo, me ¿Cuáles parece son tus que nodos? Hagamos la pregunta mejor, más cuando, fácil, más. yo tengo nodo Géminis, no, norte en Géminis, Nodo norte de Géminis. sí. Y Eso es lo entonces que te el quería nodo sur en preguntar. Sagitario. Sí. ¿Y dónde por ejemplo, serie 111 cómo se sabe cuál era el nodo? O eso cómo se busca. Sí, ahí vamos a buscar las cualidades en Bernadette Brady. Ah, Lo importante de acá, lo que dice Bernadette, es que vos tengas en cuenta que en qué casa cae ese nodo, cuál es el orden de tu carta en las casas, en qué casa te eh, cae ese nodo. cuatro, casa 4. Ok, casa 4. Y, o sea, lo que Y es podríamos suponer es que verdaderamente tu forma de habitar tu espacio como tu casa o tu hogar se ha reformado completamente. En primer totalmente, lugar, se ha reconfigurado, pero porque hay algo que, y esto ya no lo cuento tanto como leyendo a la autora, sino por mi experiencia, que yo siempre me pregunto esas cosas, ¿no? Como, ¿y cómo es que funciona? O sea, ¿cuál es la cualidad de algo? ¿Cuál es el mecanismo de estructura? Y una de las cosas que siempre me pregunto de los nodos, el de los nodos es cómo trabajan. Si yo lo tuviera que describir, como describo, no sé, Saturno, límite, obstáculo, restricción, no sé. ¿Cómo describo el funcionamiento estructural del nodo cuando viene?
O el funcionamiento dice no. Los nodos son algo que medio que derrite, ¿no? Derrite lo que está sólido. Son como medio neptunianos. Hay algunos astrólogos que hablan de que los nodos se sienten cómodos en Piscis o en Virgo, porque son como más afines a lo que hacen, ¿no? O sea, lógica como medio de romper las fronteras, desilusionar o de diluir como el ácido, como cosas que están como muy mal, o sea, como que las escurre, se pierde algo, pero no en un sentido, me lo quitan como el sentido uraniano, ¿no? Que es desapego, ¿no? Medio ahí. Em, Sino más bien que rompe cosas que tienen que irse, ¿no? Como las disuelve y las convierte como medio en otra cosa, ¿sí? Algunos le dirán como transformación o despertar psíquico, no sé. Pero en realidad yo lo pienso más en ese término, ¿no? Como donde está, como que hace como ¿vieron cómo hace el ácido con el acero que lo logra socavar y hacerlo como medio un huevo? Tiene la capacidad de romper estructuras muy fuertes el nodo. Es muy fuerte en el sentido de diluir. Y yo veía que un poco lo habías asociado con Plutón, me pareció como interesante también esta lectura, así, ¿no? O sea que a veces son tan sincrónicos los procesos que Plutón está colaborando en esa ¿no? No. No, no sé por qué, lo asocié con Plutón porque fui siguiendo el tránsito de Plutón últimamente, pero el nodo no tiene nada que ver con Plutón, creo, porque soy no norte de Géminis. ¿Por qué tránsitos te hacía Plutón? Y más que nada el tránsito, no, no solamente en mí, sino en general, por eso, o sea, busco el tránsito de Plutón porque cuando fue el Sol Plutón ahora en febrero sucedió algo para mí súper que me cambió todo en mi familia, digamos, entonces como que quedé flasheada ahí con ese tránsito. ¿Y te tocaba algo de tu carta? Eh, la verdad que no sé, no, no me fijé, yo tengo Plutón en Escorpio, en mi Puede casa haber, 9. está en los primeros grados, a ver si estaba en los primeros grados. Puede ser que haya hecho una cuadratura Plutón-Plutón. Está en el grado cero, 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 Plutón de Escorpio. sí, entonces sí, ha hecho una cuadratura Plutón. Y eso también colabora un poco con esto que hablamos como un poco de la desilusión. A ver, los nodos están hay muchas, todo lo que me está contando también es la tensión de Saturno, en Piscis, o sea, todo esto como Júpiter, no sé qué onda con tu nodo, puede haberlo tocado. Pero bueno, hablando un poco claro y preciso, los nodos tienen más impacto cuando son en conjunción a un planeta que cuando están en cuadratura o en oposición o lo que sea. Sí hay un impacto de que es tensa esa conformación, pero no necesariamente hace un aspecto, ¿no? En Yo tengo el general, nodo creo en conjunción a Quirón, o sea, Quirón en el grado uno de Aries, digo, de Géminis y el nodo en el grado 6. No sé si es o sea, en el programa me da como conjunción, no, no. claro, claro, lo que pasa es que es más fuerte cuando algo está como en conjunción, un planeta el nodo. Pero como dijimos, el nodo no puede hacer tantos aspectos porque es un punto matemático, como lo vimos. Son puntos de anclaje entre la elíptica. Entonces, yo no puedo considerar que es lo mismo una cuadratura del Sol a Plutón o la conjunción Sol-Plutón, que sí son planetas en sí, que hacen geometría entre ellos. Lo que sí puedo pensar, el nodito es algo que está alrededor de la Tierra, mientras que Plutón le hace cuadratura al Sol y las distancias, ¿no? Como si lo miramos astronómicamente a eso, son distintos los planetas. Entonces, por eso es que en general lo que sí pienso es que la Luna el nodo el eclipse le haya caído sobre ese planeta. Porque quiere decir que además, en ese momento, en este caso con Chirón, eh,
Chirón estaba tocando el contacto de esa luna, ¿no? De ese nodo. Por eso la confusión es muy fuerte en un nodo, ¿no? Tiene mucho impacto. Eh, yo, la verdad, no soy tan especialista en Chirón. Hay gente un poco más especialista que yo. Yo no me estoy como dedicando mucho a especializarme en, en estos nuevos planetas, que son como en realidad asteroides, en asteroides. Yo porque me dedico más a la astrología mundial. Supongo que en algún momento podría invitar a alguien a que dé algún tipo de charla. Yo trato de no hablar de lo que no sé, ¿no? Como trato de mantenerme en lo que, en que sé. eh, y traer a la gente que sabe de verdad y que se ha dedicado a estudiar eso. Me gusta un poco acordarme de eso. Antes creía que podía todo, pero hoy soy un poco más respetuoso con la gente que se pone a estudiar y a profundizar en cosas, ¿no? Em, Sí que puedo traerlo para que lo piense un poco más a Chirón, pero sí en general se habla de la gran herida, como lo dice, no sé, Lodi, hay que unos debates ahí, temas de salud, ¿no? Una infancia con algún tema de salud, funcionando de cuidado, cuidado de salud, o mucho contacto con el sistema burocrático, con el sistema de cuidados también, pero no es un cuidado medio sacrificado el de Chirón, no es el mismo que de cáncer, ¿no? Es un cuidado medio de cuidado como de enfermero, ¿no? Que hay que levantar a la señora y cambiar los pañales, hay que hacer como actividades medias. No es un cuidado igual que el de cáncer, ¿no? Chirón tiene como esas cosas. Y la gran herida es difícil de pensarlo solo así porque termina quedando medio hueco y vacío en el sentido, bueno, sí, en realidad el propio mito de Chirón dice que jamás se cura la herida, que para poder entender a los otros tiene que estar herido todo el tiempo. Entonces es como medio difícil de llevarlo como a, bueno, ¿y cómo funciona esto para que yo le diga a alguien, bueno, curemos tu gran herida? Pues siempre termina quedando que hay una parte de la herida, o sea, un poco ahí podrías decir, entonces todos podemos vivir con una herida abierta, o sea, podemos vivir con traumas y superarlos o hacerlos parte, ¿no? Eh, Me es muy difícil generar una interpretación acertada respecto a eso, porque no soy especialista en Chiro. De los que hay, creo que está Alma del Universo, que tiene un libro de Chirón, que lo plantea, no sé si la conocen, tiene un libro. Está Alejandro Lodi, que es Chirón, la gran herida. Y creo que Demetra George, que es una astróloga norteamericana, tiene otro libro sobre asteroides y sobre Chirón. Y lo plantea también de su modo. Un poco así, si quieren ir a como a fijarse. Por ejemplo, en este caso vos, vale, que tenés cómo funciona el nodo. Yo le prestaría atención al chico. Yo sí le prestaría atención, porque está cerca del nodo. No te puedo dar yo con saber amplio qué significa eso. No, no lo he estudiado en profundidad. Pero bueno, podrías un poco suponer algunas cosas. Sí. Yo había leído un libro que es de uno de estos astrólogos, no sé si es Rudyard, puede ser, que habla de los ejes de los nodos, cada eje, la interpretación de cada eje. Y bueno, tanto el nodo 1 7 el nodo 2 8 ahí yo tengo el 4 10, o sea, la casa 4 y la 10. Entonces siempre es como Bueno, la pues podemos tensión. analizar la casa o la cualidad del signo que le toca, porque vos podrías hacer el análisis de tu casa, del eje de la casa, o podrías hacer el análisis de el nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario, ¿no? También, también. Por eso yo dije, nos vamos a quedar medio cortos ahora, pues no vamos a llegar a ver el eclipse. El eclipse es un tema muy largo. O sea, yo apenas estoy empezando en la base. Vamos a ir viendo en la casa, el eje que toca. También un poco de visiones que hay sobre esto, porque si yo me voy a la karmática, que después vamos a leer los Uber, por ejemplo, donde habla de la vida pasada o de la vida anterior, no sé, el nodo sur como tu vida pasada y el nodo norte lo que vas a lograr en tu vida, nos empiezan a planear un montón de planteos. O sea, yo voy a hacer Piscis, ¿o qué significa que es?
¿cómo se interpreta un nodo? Como un lugar al que ir y un lugar otro que dejo atrás. No sé, como hay ciertas cosas que después hay que siempre traducir la teoría a la carta de la persona y a la vida. Esa es la parte difícil, ¿no? Esa es la parte de la cual hay que generar mucha práctica, mucho oficio, ¿no? Porque después yo puedo leer algo, pero el problema es cómo lo bajo a que eso le sea una información, un consejo, algo que le pueda servir a la persona. Porque de alguna manera nosotros, nos convertimos en consejeros de las personas y les ayudamos a tomar decisiones en mejores momentos que otros, en situaciones conflictivas en las que están. Y una persona paga por venir a sentarse con vos, que vos le ofrezcas toda esa información, ¿no? Una consultoría se dice. Entonces, el oficio real de un astrólogo o una astróloga tiene que ver con ser muy buen consejero. No es consejero intuitivo, no es porque a mí me ocurre, yo creo y me viene como de otro lugar, sino que hay un montón de data, ¿no? Como un montón de información de la cual yo tengo que, primero me someto a ella, el astrólogo, ¿no? Yo me someto a la carta, a sus tránsitos, a su orden, y de ahí, de eso, tengo que saber qué significa todo eso, y de ahí de eso, tengo que llevarlo a un plano donde esa persona pueda usarlo como una herramienta. O sea, parece algo que es como muy difícil, ¿no? Que requiere un montón de laburo ético, profesional, ¿no? Porque también cómo hacemos ética, cómo comunicamos las cosas también, ¿no? Pues podemos decir cosas muy destructivas si no estamos como muy conscientes de ese laburo, ¿no? O podemos decir cosas que, no sé, potencian un montón a nosotros, que le ayudan a tomar mejores decisiones. Todas estas cosas que tienen que ver con la consultoría, después las vamos a ver porque va a haber un taller especial de consultoría que poco propone este tipo de cosas, que es, bueno, cómo se comunican los mensajes, con qué objetivos, ¿no? ¿Qué pasa en una sesión? ¿Cómo se habla sobre esto? Em, que son muy importantes porque, bueno, eso también determina la calidad de lo que vamos a ofrecer, que es un espacio muy vulnerable la consultoría, ¿no? Porque la persona puede venir a decirme caso, no, me voy de viaje, no, renuncio a este trabajo, no. Estamos jugando con cosas medias delicadas de la vida de la gente, ¿no? Y si yo le digo, no, sí, porque se me dio la gana, porque sí, random, ¿no? Se imagina lo que puede pasar. O le tomo la decisión por la persona. No, me tengo que divorciar y yo le digo, sí, más vale, claro, sí. Y es como, porque a mí se me ocurrió, no, sí, lo que me contás de tu marido es verdad, dejá, ¿no? Podemos tener como una charla en amiga, ¿no? Como pero tengo que tener argumentos más sólidos por el cual pensamos eso. Podemos preguntar por qué está mal con el marido, por qué lo quiere dejar, quién es el marido, qué le genera. Puedo investigar mucho más, ¿no? Eh, pero bueno, me fui por las ramas con esto. Antes de irme por las ramas más, cuéntenme otra persona cuáles son sus nodos y qué les cayó del coso. Y la tarea final va a ser un pedido medio clase, que es que vayan y traten de investigar ustedes, ChatGPT, Google, el libro de Bernard Brody, porque no me voy a llegar, pero un poco se los voy a mandar para que lo vean, donde habla sobre los ciclos aros. Como les dije, el problema es que está en inglés, así que está el libro también para que lo vean, que es, como le dije, lo bueno de este libro es que lo ve desde la astrología, ¿no? No como otros libros que lo hacen desde la astronomía puramente. Algo interesante que yo les voy a recomendar que lo hagan es que ustedes si ponen este libro en el chat GPT y le preguntan en castellano, ¿me pasás qué habla Bernard Brody en este libro de mis series aros? ¿Me contás qué dice? Saca de todas las partes, te lo traduce al español y te lo da. Usen esas herramientas, ¿no? Porque en realidad a mí lo que me interesa, perdón que se los diga con toda sinceridad, es que ustedes lean mucho y no me escuchen a mí, no me creen. Digan, no, la verdad que Alex se está quedando medio corto. Voy a ir a leer los textos a ver si es tan así lo que dice, ¿no?
que haya un oficio de la lectura, ¿no? Importante, que es tener contacto con los autores de astrología, tener contacto con ellos, cómo escriben, cómo interpretan, en lo que se pueda. Yo no les estoy diciendo que se lean 300 páginas en un día. Sí tomen estos recursos que hace el chat GPT, que yo lo estoy usando mucho para tener como un ritmo de bibliografía más grosso, ¿no? Que es, agarro un libro que sé que tiene unos temas que me interesan, le digo, mira, pasame lo que dice acá y le sigo preguntando para que me detalle, me detalle, me detalle. Entonces a veces puedo saltearme ahí como, si no entiendo lo que me está diciendo, voy y leo el texto, ¿dónde está? Pasame el resumen y me pasa el párrafo. Entonces agarro un texto y lo trabajo dentro del chat GPT. Lo trabajo porque después voy y leo lo que quiero, paso lo que no me sirve, me quedo en la parte que me parece más difícil de entender. Entonces es como un ejercicio que se puede hacer, que tengan esa actividad, ¿no? de lectura que les pueda servir. Bueno, ¿quién puede? Consulta. A ver, En el caso, por ejemplo, a mí no me cae ningún eclipse cercano a mi fecha de nacimiento, como que la saga, la serie estaba en otro lado. en otro ¿Ahí qué lugar. tomo? O, Tenés que tomar los nodos. ¿Cuál es tu nodo termina siendo? mis nodos son Cáncer Capri. Bueno, busca dónde está Cáncer Capri, o sea, dónde está esa sincronía del Sol, cuál fue el solar, porque puede haber sido solar en Cáncer y lunar en Capri, o puede haber sido lunar en Cáncer y solar en Capri, depende. Esa serie es la tuya, digamos. La de ese año, digamos, igual, Exacto. Del año es. aunque no me haya caído cercano a mi fecha de nacimiento. No, no Haya sido con importa. 4 meses de distancia, no importa. No Ok. importa. Lo que decimos es que cada uno toma una selección del año, ¿no? Y lo que toma de la selección del año, que esa es una buena pregunta, es la que está considerada entrando ese año. O sea, vieron que ahora se está yendo Aries y está llegando Piscis, ¿no? O sea, entonces lo que hace es tomarme a Piscis como mi nodo en ese año del 89 cuando vieron mi caso, ¿no? Entonces, tomen el próximo que se está moviendo hacia el cual. Vieron que siempre se van mezclando, no siempre aparece un nodo o sea, un eclipse del mismo, no repite siempre, sino que siempre aparece uno más. O sea, ahora estamos de Aries a Piscis y después vendrá Leo Acuario, ¿no? Entonces vendrá el otro nodo. Decimos que acá los ejes van para atrás del mandala, ¿no? Se va de Aries a Piscis a Acuario y va a ir para atrás. Después vendrá otro lugar, que es el lugar de Leo, ¿no? Virgo, al revés. Hará el lugar al revés de los nodos. Entonces, lo que está entrando es lo próximo que lo toma como mi nodo, por más que esté lejos, ¿no? ¿En qué casa están también? La clase que viene vamos a ver los ejes nodales. Vamos a ir viendo las casas, esto que hablaba Vale, y los ejes. Vamos a pensarlo desde dos perspectivas, no solo la karmática, vamos a tratar de darle un tono un poco más, del cual yo me afilio, más lingüístico, interpretativo, ¿no? Lo karmático a mí no me termina de cerrar, o yo no lo trato, no lo practico porque no me dedico mucho a lo karmático, a las vidas pasadas. No porque no pueda servir, ¿no? Yo no me dedico un poco a eso, pero está también esa interpretación, ¿no? Vamos a tratar de verla las dos visiones sobre eso que sirvan y se nutran también y las miran. Bueno, ¿nadie más quiere compartir hoy? Después que les dije Yo que iba les a comentar gustaba una que le hablara. cosita
que como hoy contaba que tenía el nodo en Géminis, hice mi carta ponerla ya hace 2 años, pero cuando yo empecé a estudiar comunicación, o sea, yo soy licenciada en comunicación social de la UNE y periodista también, o sea que siempre estudié comunicación. Me dediqué a eso como bastantes años de mi vida, como 10 años, a hacer periodismo y comunicación. Y bueno, fue como el norte de mi vida durante bastante tiempo. No sé si yo lo asocio bastante a Géminis. Sí, para mí tiene todo el sentido, pero el punto es que si vos llegaste me adelanto un poco a la clase que viene, pues no va a servir de mucho no adelantarse, pero hay algunos autores que hablan un poco de que los nodos son síntesis de la vida. Si fuera un lugar al que vos tenías que llegar, deberías hacer que toda tu carta se convierta en Géminis. O sea, tenga todas las cualidades que tiene, pero sintetizadas en un lugar geminiano. Por eso, los nodos, cuando los pensamos en lugares a los que sí son nuestro norte, me gustó esa metáfora, está buena interpretarla. Eh, pero si ahora no estás en eso, perderías el norte. Es como medio tajante también un poco a pensarlo, que siempre tenés que volver ahí. O que tendrían que ver con un Y lo desarrollo perdí. total al final de la vida, ¿no? Como que sería, yo nunca integraría mi nodo, no, no podría decir así como, ay, qué capo, integré mi nodo. Lo podría hacer de última cuando me muera, porque sería el final, ya debería haber sintetizado toda mi carta en eso. Toda la energía de mi carta se hubiera convertido en un lugar que es Géminis. Por eso cuando hablamos en el término karmático, a mí me cuesta mucho, por eso digo, yo trato de entenderlo, de estudiarlo, de estar al tanto sobre esas perspectivas, pero yo, como buen acuariano que soy, tan de aire, no puedo no hacerle preguntas a los huecos que hace, ¿no? Hacerle como preguntas astrológicas que para ahí me generan como dudas, ¿no? Tensiones. ¿Cuándo uno sentiría que está acorde al nodo? ¿Cómo un astrólogo podría determinar que alguien está viviendo su nodo bien o lo está viviendo mal? Si es un lugar al cual llegar al final de la vida y porque uno vive una vida final. O sea, el nodo sur debería ser la síntesis que hiciste cuando te moriste. O sea, no sé, por ejemplo, Sagi fuiste. Fuiste en otra vida Sagi. Ahora irías a una vida geminiana, pero ¿qué significa ir a una vida geminiana? ¿Donde todo se vuelve geminiano? Yo realmente me hago esas preguntas, o sea, ya verán lo pesado que soy para preguntarme cosas, ¿no? Pues yo me le pregunto, porque yo después tengo que ir a dar una sesión con una consulta y tengo que interpretar cómo uso eso. Entonces, si yo no estoy dispuesto yo no me dedico a abrirle la vida pasada a los demás, y no se tratan de eso mis sesiones, mi información quedaría media corta, ¿no? No me serviría tanto. Entonces tengo que encontrarle otra interpretación para decir, bueno, esto que vos justo sacaste, es mi norte en muchas cosas, pero cuando no estás ahí en eso, ¿estás no siendo Géminis? ¿O en realidad decidiste otra cosa? ¿O ya no estás en tu norte? ¿O realmente es algo más sutil? No sé, como de otro ámbito de la sutileza, ¿no? El desarrollo se puede convertir en otra cosa, que ahora toman otro protagonismo, otros temas que puedan tener que ver con los geminianos también. O sea, yo cuando tengo que ir a hacer la pregunta concreta de hacer el análisis de ese tema, yo tengo que preguntar cosas concretas de tu vida. ¿Y cómo es que te va a impactar eso? A mí sí me parece una tarea titánica hacer que alguien integre sus nodos. Si yo entro a una sesión a decirle que va a integrar el nodo, a mí me parece muy difícil y yo siento que no podría. O sea, siento que no le podría hacer algo tan definitorio de su vida, que sería llegar al máximo plenum del nodo. Porque por suerte tendrías toda la vida para hacer, ¿no? Como, no es algo que ni siquiera hay que apurarse. Es un lugar que uno debería ir deviniendo de algún modo. Aparecería en tu vida. Pero bueno, saco estos temas porque sirven mucho para entender también las cualidades de cuando pensamos a nuestro eje nodal. Si nos sentimos tan parte de eso, no, y que muchas veces también puede ser un lugar tortuoso el que nos pone el nodo,
no siento que siempre se viva de una manera desarrollista, o sea, como expansiva solamente. A veces te rompe un montón de cosas y a veces dejamos eso porque decidimos que otra cosa es nuestro norte, otro lugar es nuestro punto. eh, pero siempre estará ahí. No sé, como. Ahora estaba hablando de Géminis, por ejemplo, que justo sacaste el eje Sagi-Géminis. Pero, por ejemplo, Lauri que compartió Cáncer Capri, ¿cuál es el lugar con la casa, con el espacio personal, con el mundo del trabajo? No sé. ¿Cuándo siempre es eso un lugar cómodo? ¿Es el norte o es aquello? Algunos otros hablan de, bueno, dice, saquémosle esto de la vida pasada y hablemos que en realidad uno tiende a quedarse en el nodo sur como el lugar de confort y tiende a rechazar ir hacia el lugar del nodo norte, ¿no? Que es el lugar de alguna manera. A mí esas interpretaciones me sirven mucho más porque son más bajadas. ¿Entendés a qué me refiero? Ya no hablan del concepto del alma evolucionante en el tiempo y en su vida pasada, sino yo siempre voy a tener una mirada más humanista de la astrología, que es qué le pasa al humano ahora en este contexto particular. No digo, hay gente que se dedica muchos años a abrirle la vida pasada, algunos deben conocer gente que se dedica a hacer meditación de vidas pasadas, se lo saben hacer, guían a la gente, estudian eso, se preocupan por eso. Yo como no estoy formado de eso, no lo hago, ¿no? Eh, por eso trato de un poco compartirles esto, ¿no? Como, bueno, desde qué puntos de vista yo les voy a contar las cosas. No para anular los otros, ¿no? Los otros están, lo vamos a ver. Ahora, siempre está mejor que lo vean con personas que se dedican a eso, no tanto con alguien que no es. Entonces yo ya hace un tiempo para acá que dejo de hablar de lo que no sé, porque termina diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces termino chamullando. Y entonces, pero sí trato de respetar mucho los otros puntos de vista. Cuidar ese que están ahí. Los védicos lo hacen con las vidas pasadas, bueno, pero la idea de la reencarnación es un concepto hindú, está en la astrología hindú en sí y en la cultura hindú en sí. Entonces, eh, también son muy especialistas en eso. Se dedican mucho, se llama astrología kármica o de nodos lunares, toda esta astrología que se trata justamente de lo que pasa con los nodos. Vamos a irlos viendo. Pero en el caso de lo que yo les voy a compartir es cómo interpretar este tipo de cosas en las cartas cotidianas, ¿no? Más bajadas en ese terreno. Podríamos decir, un poco desde esta visión, bueno, el nodo sur sería un lugar donde yo siempre me tengo que quedar cómodo y tengo que medio esforzarme para ir al nodo norte, medio como un ascendente. Hay algunos astrólogos que, justamente planteando esto que les cuento, deciden dar alternativas de interpretación a los nodos. Entonces dicen, bueno, para los astrólogos, para muchos dicen que el nodo es un segundo ascendente. ¿Ustedes lo han escuchado a esto, que el nodo es un segundo ascendente? ¿Alguien? Vieron que la mecánica de los ascendentes es que yo más me cuesta asumir mi ascendente, ¿no? Y tengo que dejar la 12 atrás. Entonces dicen, el nodo funciona parecido. Y yo lo escuché Perdón, también. Lauri. No, yo no lo escuché así, pero sí cuando trato de como darle un sentido y el ascendente como una energía a integrar o de aprendizaje y el nodo norte como un lugar al que hay que dirigirse también o que hay que integrar y que cuesta, como que sí lo asocio. Claro, ¿no? Entonces, yo ahí puedo encontrar una alternativa, ¿no? Practicable, cotidiana, del nodo. Pero por eso yo tuve que ir desarmando cuáles las miradas, las posiciones de los otros lugares. Para decirles, si lo miramos así, tenemos otra cualidad. Entonces es igual de importante que nuestro ascendente. Lo que pasa es que tiene un ciclo distinto y cualidades distintas porque en realidad, como dijimos, el protagonista es la luna. Pero bueno, si nos pasamos 9 minutos, ya la gente se tiene que ir a comer, a vivir el fin de semana, ya basta de ver astrología y todo esto. Así que bueno, nada, que la pasen bien, que disfruten el fin de y que salgan a hacer actividades aún con cuidado, como decía Bernal de Prati, no se vayan a fracturar, nada, corriendo, caerse, pero salgan al aire libre que está lindo, así que nos vemos el próximo sábado que viene. Un abrazo grande, buen fin. Nos vemos, gracias. Chau. Chau, chau.